tal, Vir? Bienvenida a las islas, bienvenida a La Palma. ¿Primera vez aquí? No, primeramente, no sabes lo feliz que me hace estar aquí. Es un placer estar contigo, Carla, ya lo sabes, pero sí, muy feliz, muy bien y contenta de poder compartir esto contigo. Igualmente, igualmente. Que al final es lo más bonito de todo, ¿no? Me alegro, me alegro. Que la vida nos vuelva a unir después de todo lo que hemos vivido. Muy bien. Yo sé que hay muy poquita gente que a día de hoy no te conoce. Obviamente has sido futbolista, pero cuéntanos un poquito tus inicios, cómo fueron, cómo lo viviste tú. Eso de que hay poquita gente, no sé yo, ¿eh? Pero sí, es verdad que, bueno, he sido deportista alto nivel. He estado en la élite, fui jugadora del Collerense, que fue el que me dio el paso a debutar en primera división y ser profesional, pero bueno, mis inicios vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y vengo pues, de una generación que nos ha costado mucho incluir el fútbol femenino en la sociedad, que a día de hoy obviamente no tiene nada que ver, pero vengo de un pueblo de Mallorca, que ya en las islas, como tú sabes, es mucho más complicado, ¿no? que en otros lugares, y bueno, vengo de jugar con niños desde los 7, 8 años. Empecé a jugar al fútbol y mi padre no me quería apuntar a fútbol, así que me apunté a escondidas de él. Mi mamá me apuntó. Bueno, igual ahora no se arrepiente tanto. No, qué va. Y tengo que decir que mi padre fue, vamos, el pilar de mis pasos en cada momento, pero es verdad que al final en ese momento, pues, estés hablando allí por allá del 2000, no sé, 8 o 2009, ¿no? Al final ver a una niña jugar al fútbol era complicado, y sobre todo con niños. Mi Sí, padre sí. no quería que su hija sufría ni mucho menos, pero bueno, fue complicado, pero lo bueno de todo ello, ¿no? Es que a pesar de todo lo que he vivido, que ha sido muy duro, como niña que jugar al fútbol, pues lo importante de todo ello es que llegué a nivel profesional, que me he vinculado en un entorno muy bonito, muy bueno, pero que ha costado como chica, como niña, y sobre todo porque era jugar a un deporte que al final a mí me apasionaba, ¿no? Pero que ha sido fundamental en todo el proceso mi familia y demás, y creo que al final es lo más bonito de todo ello, el saber que he crecido en un entorno difícil, pero que lo he hecho, y que sobre todo a día de hoy pues que se está viendo las mejores de todo ello. Muy bien, qué bonito. Sí, sí. Eso es muy guay. La Eso es muy guay. diferencia, la verdad que el cambio ha sido tremendo, ha sido espectacular. ¿Qué te voy a decir tú que no sepas también de fútbol, no? Porque obviamente tu deporte es muy diferente al nuestro, afortunadamente, que valoro muchísimo los deportes al final de la mujer también, que hacen tener mucha más visibilidad y poder hacer crecer todos los deportes femeninos, pero sobre todo tú que sabes perfectamente cómo es el fútbol femenino, y también ahora a ti, ¿no? ¿Tú qué tal? Bueno, obviamente tu carrera deportiva ha sido top a nivel mundial, has sido de las 10 mejores deportistas de tenis, pero ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido crecer también en una isla, seguir creciendo, ¿no? y valorando todo lo que ha sido el deporte femenino para ti? Sí, a ver, es cierto que al final el vivir en una isla lo complica todo mucho, ¿no? Porque cuando estás en una isla y cuando eres pequeña, todo está mucho más limitado. Si quieres seguir avanzando, si quieres seguir creciendo, sí o sí tienes que salir de la isla. ¿Y qué supone eso? Pues dejar a la familia atrás, dejar el entorno atrás, Y muy joven. y muy joven, siendo muy joven, irte a vivir a una ciudad muy grande como fue en mi caso Barcelona, donde todo nuevo, un clima totalmente diferente, pero realmente era lo que tenía que hacer si quería llegar a ser profesional. Y como bien dices, me inicié en el tenis totalmente por casualidad. En mi familia nadie jugaba al tenis. Mi Para que veas, madre... eso Sí, es sí, muy sí. loco. Ya. Mi madre era profesora de educación física en un colegio y las clases eran hasta las 4 en el Heidelberg. Y mi madre se tenía que quedar de 4 a 5 a vigilar un poquito esas extraescolares, y un año salió como extraescolar el tenis. Y me dijo, oye, te apunto al tenis y así yo cuando acabo a las 5 te recojo y ya vamos para casa. Y así poquito a poco empecé. La verdad que yo me lo pasaba muy bien, disfrutaba muchísimo. Nada que ver con lo que tú contabas, ¿no? Yo al final jugaba con chicas de mi edad, eran torneos puramente femeninos y disfrutaba mucho, me lo pasaba muy bien. Yo veía mucho tenis por la tele y al final quieres estar ahí, ¿no?
Y Te ya. quiero preguntar, ¿veías tenis femenino? Sí, 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 sí. O sea, imagínate, te estoy hablando, yo nací en el 88, si no recuerdo mal, en el 89 Arantxa Sánchez Vicario ya ganó su primer Roland Garros y ya eso se veía por televisión española. Que es que, O es sea, que no tiene nada que ver. claro, Es que lo hablamos, ¿no? O sea, siempre lo digo, si tengo que tener un referente yo cuando era pequeña, para mí era Rafael Nadal. Porque es que yo no veía ni tenis ni deporte femenino porque es que no se veía, y mucho menos el fútbol femenino. claro, y al final Rafa siendo mallorquín Claro, también. mallorquín, encima somos de pueblos muy cercanos y es como, para mí el referente ha sido como tal, ¿no? Y es verdad que cuando voy creciendo, de hecho, tengo también una amiga amiga de toda la vida también un pueblo cercano que también se dedicaba a tenis, Nuria Agostera. Ah, sí, yo jugué con ella, Claro, claro. compañera mía. Sí, Y claro, sí, por eso también seguía más el tenis claro. de femenino que mucho, el fútbol femenino, o sea, para que veas la vida, Sí, sí, Carla. sí, sí. No, Sí, no, sí, casualidades. sí. Pero como decías, ¿no? Al final tuve el privilegio de poder vivir del tenis, de poder disfrutarlo y también muy agradecida con el apoyo de la familia, que es clave, si no hubiera sido Sin duda. imposible. Y totalmente agradecida de la vida que he tenido y estoy teniendo. Eso es muy bueno. Y qué guay que al final, o sea, no sé, contar que tu historia me gusta mucho porque cuentas que jugaste a tenis porque te dijo tu madre, venga, vamos a apuntar en las extraescolares, no es porque digas, no, es que tengo un talento innato, ¿no? Que he vivido toda la vida con una pelota de tenis en la mano. Yo, por No, ejemplo, sí. claro, Yo de pequeñita tenía un balón en los pies. Yo claro. llevaba las equipaciones de fútbol. Suele pasar, ¿eh? Todas Sí, las futbolistas hoy en día, yo creo claro. que crecían con un balón en los pies, en la mano, lo que fuera. Pero tengo que decir, muy importante también, que nunca nadie me obligó, ¿sabes? Sí que es verdad que iba quemando etapas o iba mejorando, pero nunca me obligaron a seguir jugando, sino yo fui jugando y yo me fui dedicando a eso Porque porque... te gustaba. Exacto. Y yo creo que eso es clave. Creo, y de verdad lo digo, que a nivel personal, pues como me lo estás diciendo además personal de las dos, nosotros jugábamos porque nos gustaba. Yo, por ejemplo, jamás hubiese pensado que hubiese podido vivir del fútbol femenino. ¿Tú lo hubieses Claro. pensado? No, no, no. Ni lo Tú pensaba ni jugabas lo porque te soñaba. gustaba. Yo jugaba, exacto. Y eso es Sí, lo sí. que hace llegar hasta arriba. Sí, Yo sí, de sí. verdad que lo digo, siempre Sí, lo digo. sí. Yo llegué al primer equipo del Barça ganando dinero y un día jugué un partido y dije, tío, que puedo dedicarme a esto. Digo, ahora sí quiero jugar a fútbol y quiero ganar dinero, te lo juro. O sea, Carla, es muy loco, pero es así, ¿eh? Claro, claro, claro. Tú, por ejemplo, que has jugado en España, has jugado en Francia, ¿cuáles crees que son las principales diferencias entre una liga y otra, entre un país y otro? Es verdad que ahora el fútbol femenino ha crecido mucho, sobre todo aquí en España, como bien sabemos. Pero sí creo que la diferencia que hemos tenido siempre durante muchos años, y creo que a día de hoy sigue habiéndolo, pero ¿no? Se lleva un poco más a las mejoras, son que físicamente hemos mejorado mucho, pero el físicamente Francia, por ejemplo, era top 1 de físico. Francia, Inglaterra, Alemania, creo que todavía hay mejoras, no muchas, pero todavía hay mejoras, pero es verdad que al final la calidad, lo que tiene España Es no lo que tiene te iba a nadie. decir. O sea, técnicamente, tácticamente, España... Pero yo creo eh, que también pasa en muchos deportes, y también lo creo en el tenis. sí, puede ser. O sea, igual hoy en día lo físico tira un poquito más, pero sí que es verdad que las jugadoras españolas y los jugadores españoles destacamos un poco a lo mejor eh, primero por esa garra, esa lucha y luego porque tácticamente sabes elegir muy bien dónde jugar o cómo jugar, ¿no? Sin embargo, hay jugadoras del este que tienen un plan porque jugaron o empezaron a jugar en pista cubierta, no les molestaba el sol, no les molestaba el viento, ellas que tenían que hacer simplemente pegar a la pelota, ¿no? Claro. Yo creo que también somos pioneros o gente que al final todo el mundo quiere parecerse a la gente española y es verdad en todos los deportes y en tal, y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y sí creo que obviamente tácticamente somos muy buenos en muchísimas cosas, sobre todo en el deporte, pero que físicamente hemos tenido que trabajar y dar un plus más para poder, no hablo solo en el fútbol, hablo en general para poder compararnos con los equipos, o sea, con países externos.
porque obviamente en los países del norte y demás siempre van por encima Sí, sí, físicamente. sí, eso es verdad, eso es verdad. Y a día de hoy se está viendo, prefieren a gente nórdica en clubes que a gente española porque físicamente van muy por encima de todavía nuestro nivel. Pero sí creo que se están igualando las cosas y eso es muy bueno para el deporte femenino. Sí, yo creo que lo hacen mucho más entretenido. O Sí. sea, al Justo lo final, estábamos hablando antes, el tema de la tele. Es mucho más vistoso verlo en el campo claro, que verlo en la tele porque al final el ritmo no tiene nada que ver, no, pero nada. totalmente. Sí, al final en directo o sea, por la tele no aprecias o la velocidad de bola o la velocidad de pierna. Y además que lo que tú vives cuando vas a ver deporte en directo, o sea, por la tele no lo puedes, esa sensación no la tienes. Nada que ver, nada que ver. ¿Qué te voy a decir a ti? Tú también ahora siendo entrenadora, como no entrenadora, como tal, ¿no? Que Capitana, estás, sí. sí, capitana, bueno, claro, es que el tenis es otro Otro vocabulario. vocabulario. Sí, sí, pero como siendo entrenadora también lo ves de diferente manera. Sí, al final, antes, cuando yo jugaba, yo pensaba egoístamente solo en mí, ¿no? Obviamente tenía un equipo alrededor, pero era yo, lo que yo hacía, cómo lo hacía o en qué momento lo hacía. Y ahora es diferente, ahora tengo que cambiar esos pensamientos y a lo que me tengo que dedicar, o sea, lo que tengo que hacer es intentar darle las máximas facilidades a mis jugadoras, ayudarlas en todo lo posible, empatizar con ellas Súper importante. emocionalmente, que yo creo que eso es importante, y luego en el banquillo pues darle mucha tranquilidad. Lo estoy disfrutando más de lo que me pensaba, o sea, llevo 2 añitos y lo estoy disfrutando mucho, pero sí, sí, tienes que cambiar la mentalidad al 100%. O sea, por Sí. ejemplo, tú en tu deporte, que dependías de alguien para jugar, ¿eso lo llevabas bien? ¿No lo llevabas bien? Sí, ¿Lo aceptabas cuando a lo mejor no tenías que jugar? pero yo creo que al final como siempre vengo de jugar con gente, es decir, como el deporte, en este caso el fútbol es colectivo, lo he mamado de pequeñita, al Claro. final no es lo mismo que tú que juegas individual o incluso cuando juegas en dobles, que no sé si lo jugaste en la selección española, que creo que sí. Sí, sí. Creo que al final es algo que te viene de pequeñita y sabes perfectamente que el equipo funciona si estamos todas unidas y que vamos todas a una y si no, es la realidad del equipo. Creo que también da muchos valores que al final a nivel colectivo te da lo que no te da el individual y eso es muy bueno, muy bonito. Sí, sí, no, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, ahora lo que busco también es que las chicas entre ellas estén unidas. Pero es difícil porque durante el año ellas compiten Exactamente, individualmente, ¿sabes? Sí claro, que es verdad que tienen que hacer un esfuerzo 2 semanas al año, pero a veces no es fácil porque también algunas se quedan sin no lo es. jugar, obviamente quieren jugar porque, o sea, quieres representar a tu país, pero creo que la clave del éxito es la unión que tú tengas siempre como equipo. Sí, sin duda. También es verdad que al final cuando llegas a un límite, ¿no? A ser élite, a ser de las mejores jugadoras a nivel personal, siempre quieren más. Y eso es lo que te lleva también al egoísmo, al sacrificio obviamente extremo para ser la mejor. Y a veces que eso es muy malo y lo sabes llevar y lo llevas bien y eso puede ser muy bueno, pero si no puede ser muy malo y extremadamente duro para, no solo para las jugadoras, sino también para el equipo, que creo que es fundamental también lo Claro. que dices. O sea, y eso, por ejemplo, hoy en día, eh, ¿notas que las jugadoras jóvenes de hoy en día son mucho más competitivas que las de antes? Sí, mucho más. También creo, por todo lo que ha evolucionado el fútbol, como sabes, que la gente también lo tiene más fácil para poder ser jugadora profesional y eso no lo valoran. Y corrígeme si me equivoco, No, no, pero pues de verdad lo pienso. No sé cómo sea el tenis, porque obviamente lo que estábamos hablando, que el tenis obviamente ha evolucionado también mucho, pero que desde entonces ya sabéis en sí, lo sí, 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 alto, sí, sí. pero de verdad en el fútbol yo lo noto muchísimo. De hecho, las chicas, la dejadez que tienen, el querer ser la mejor, que eso es muy bueno lo que te digo, es muy bueno para saber que quieres ser la mejor, pero te puedes restar muchísimo porque obviamente ahora muchos representantes, Ya, muchos ya, no ya. sé qué, que si tu hija, que eso es muy complicado, pero sí lo creo. Tú en algún momento, esto ya es curiosidad propia, ¿en algún momento creíste o pensaste que podía ser la mejor del mundo? Jamás, jamás, ¿eh? Y
tengo que ponerte aquí un caso. El otro día estuve hablando con Patri Jarro, que para mí personalmente es la mejor jugadora del mundo, o sea, no sé cómo no tiene un Balón de Oro, y le pregunté y le dije, tía, digo, es que tendrías que tener un Balón de Oro, y me dijo, no quiero tenerlo, Virginia. Dice, yo quiero ser la Patri de siempre. Dice, yo juego a fútbol porque me gusta, quiero disfrutar del tiempo que me queda. Dice, yo no sé vivir con, Ya, con los con focos, marcas ¿no? y con los focos, de Ya, verdad. Y le dije, ya, ¿ves? Digo, de estas jugadoras quedan muy poco. Y es verdad. ya. Sí, Yo no, jamás, personalmente, yo jamás quería, o sea, me dicen, ¿qué quieres preferir? ¿Meter un gol o un pase? ¿No? La asistencia, a mí me da igual. claro. Que eso es Pero eso es curioso también. colectivo Sí. y eso se pierde mucho a día de hoy. Dicho esto, que creo que al final estabas diciendo, ¿no?, que también te dedicas a ello por empatizar con la jugadora, con la persona. ¿Qué te voy a decir? Obviamente, desafortunadamente tú y yo hemos pasado momentos muy complicados, em, pero antes de todo ello, bueno, después de todo ello, tu retirada, ¿cómo lo viviste? Pues mira, fue curioso porque eh, yo llevaba ya muchos años jugando, muchos años en la élite, pero llegó un momento en que yo ya veía que esa ilusión, esas ganas por mejorar, por ser competitiva, las iba perdiendo. Las iba perdiendo. Dedicaba mi vida prácticamente 100% al deporte. Empecé a conocer a mi pareja a día de hoy. En los torneos estoy muy bien, pero es que fuera también estoy muy bien, ¿no? Entonces en el 2019 yo le iba dando ahí a la cabeza y decía, Carla, o sea, al final para estar arriba tienes que hacerlo todo 24/7 muy bien. Si ya no lo vas a hacer, o sea, da un paso al lado. Entonces hice una rueda de prensa en el 2019 y dije, oye, quiero disfrutar un añito más porque quiero ir por última vez a todos los torneos donde siento que me han dado mucho cariño. Y entonces dije, bueno, pues que el 2020 sea mi último año. ¿Qué pasó en el 2020? Primero nos llegó la pandemia, entonces los torneos se empezaron a cancelar. Yo tenía la ilusión también de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en marzo, que nos confinaron a todos, empezaron a cancelar pues Roland Garros, que es en mayo, Wimbledon, que es en junio, todo. O sea, Nosotros también Tokio, nos pasó lo mismo, se claro, canceló todo. todo, se canceló todo. Entonces yo aproveché y durante la pandemia me fui a Las Palmas, me fui a casa de mis padres. Entonces se fue cancelando todo, se fue cancelando todo. Y cuando volví a entrenar en julio, agosto, porque se iban a jugar 2 Grand Slams a final de año, me empecé a encontrar mal, y entonces ahí fue cuando me detectaron la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Que no, no me pude retirar, ni mucho menos como a mí me hubiera gustado. Hablando de enfermedades, Claro. O qué sea, duro. Porque hablamos de una pandemia que obviamente para mí, o sea, es que separó el fue mundo. horrible, fue Separó el horrible. mundo, Sí. separó el mundo. Porque yo jamás hubiese pensado, de verdad lo digo, que esto podía pasar. Que no podía, que nos podía pasar. De verdad. Jamás. O sea, dicen, no, es que en su día la peste, tal, sí, eso son cosas que han pasado. No, no, pero pasan. Sí, Se sí, sí. pasaron. Sí, sobre todo por la cantidad de gente que sufrió, ¿no? Al final tú te tenías que quedar en casa, no podías ver a la gente que querías, a las personas mayores, y ya no solo no poder verlas, sino que al final, oye, por desgracia, pues la gente iba muriendo. Y la verdad que fue una época, Dura. yo la recuerdo dura, y obviamente tú también. A ti cuéntanos qué te pasó. No, no has contado cómo fue la retirada con No, sí, luego, pero luego, ahora lo luego contamos. termino. Sí, sí. Yo, Carla, lo que me une a ti, aparte de que obviamente tu pareja Olga para mí fue mi mami en el Barça, fue mi mami, me cuidó muy bien, tengo que decir que la aprecio muchísimo. Luego justamente conocerte como tal y luego enfermar el mismo año, porque me emociona, ¿eh? Me Ya, emociona ya porque yo veo. siempre hablo de los sentimientos, ¿no? Y que desafortunadamente o afortunadamente los momentos que vivimos como enfermas, empatizamos mucho con la gente y para mí es muy bonito. Yo enfermo, bueno, justamente venía de un mundial también, 2019, un mundial donde el fútbol femenino empezó a crecer
Ahí hubo un antes y un después de fútbol femenino y Sí. fue algo muy bonito. Perdona que te corte. Yo creo que ahí empezó a crecer, igual ya iba creciendo, pero yo creo que ahí fue donde la sociedad dijo, el fútbol Totalmente, femenino hay que tenerlo en cuenta. totalmente. Con lo cual me alegro muchísimo, porque la gente menospreciaba el fútbol femenino. Sí, sí, sin duda. El Mundial 2019 fue donde dijo, aquí estamos y aquí nos quedamos. Totalmente. Y que a raíz de ahí fue para arriba y fue fundamental. Y justamente yo venía de ese Mundial, ¿no? Había fichado por el Atlético de Madrid, venía como el fichaje estrella y ha hecho un Mundial muy bueno, es verdad. Y luego pues nos para la vida con la pandemia, en pleno COVID. Y justamente yo empecé a encontrarme mal. Yo estoy en Madrid porque tenemos que seguir con contrato y demás. Es verdad que se para la liga, se para todo, como habéis dicho. Y yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir que tengo dolores en la cabeza, siento que me duele mucho las cervicales por la parte izquierda y bueno, antes de nada el Atlético de Madrid nos iba a dar la baja porque íbamos a parar la liga, no teníamos ni idea, pero al final se acabó la liga y teníamos que pasar por el hospital para que nos hicieran la prueba de COVID para ver si nos podíamos ir a casa porque obviamente estábamos confinadas. Claro, claro. Y recuerdo que fui al hospital y le dije que obviamente sentía que me mareaba, que estaba muy mal, que tenía muchos dolores y bueno, me hacen una prueba y justamente enfermé de cáncer en ese momento, ¿no? Es verdad que fue muy duro porque realmente no sabía lo que me exponía. Yo estuve enferma, justo empecé a darme la radio en pleno COVID donde no te dejaban ver absolutamente a nadie. Yo estaba Sola, ¿no? solita con mi padre y con mi madre, sí, sí. Y luego recuerdo que eso es lo que más me toca es cuando cuentas tú que también enfermas, ¿no? Sí, sí, sí. Fue en agosto del 2020, recuerdo lo mismo, empezar a entrenar y sentir náuseas, sentir arcadas, pero era curioso porque solo lo sentía cuando iba a entrenar, cuando iba a jugar al tenis. Yo en mi día a día no notaba nada, o sea, yo siempre digo, bueno, yo no, Olga siempre dice que el tenis me salvó, porque realmente lo creemos así, ¿no? Que en un esfuerzo físico fue donde yo me di cuenta que me pasaba algo. Entonces lo mismo, pensábamos que era COVID, pero me fueron haciendo pruebas, me fueron haciendo pruebas, me fueron haciendo biopsias y al final pues linfoma de Hodgkin. Sí, La sí. vida, ¿eh? Ya, ya, Que luego ya. podemos decir que el deporte nos salva la vida. Sí, sí, sí. A mí desde luego porque, como tú dices, no sabes a lo que te expones. O sea, obviamente sabemos, ¿no? Que la gente que sufre de cáncer sufre muchísimo por el tratamiento que requiere, pero hasta que no lo vives en primera persona no sabes a lo que te expones, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tener, no sé si a lo mejor por inconsciencia, no sé si te pasó a ti. O sea, también las palabras del médico cuando a mí me dice, oye, tranquila, Carla, que al final el linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer muy curable, tú que eres joven. eh, pero cuando él me dijo eso, o sea, yo le pregunté, ¿qué necesito para curarme? Porque no tenía ni idea. Entonces él me dijo, oye, pues vas a necesitar quimio, vas a necesitar radio. Pero enseguida hice un clic de pensar, vale, son 6 meses, me has dicho 6 meses. Yo ya estaba pensando en Roland Garros del 2021, o sea, imagínate la inconsciencia o la locura de todo esto, ¿no? Lo sufren las familias, sobre todo, o por lo menos en mi caso, ¿no? Porque al final ellos te quieren ayudar. Bueno, a todo esto mi padre y mi hermano en la isla, yo llevaba o estuve 6 o 9 meses sin poder ver a mi padre, mi madre fue la que vino a ayudarme, entonces yo creo que lo sufren mucho Sin duda. las familias. Sin duda creo que la familia es quien más sufre de todo esto, porque al final cuando lo pasa a una persona, sabes perfectamente que puedes o que no puedes, pero sí, yo también lo pienso. Pero yo tengo que decirte que a mí cuando me diagnostican que tengo un tumor cerebral, porque a mí no me dicen en ningún momento que tengo cáncer, era muy joven, yo tenía 25 años, tú enfermaste con 20. No, yo un poquito más.
ya 31 o 32 sería. Ah. Sí, sí. Claro, yo Claro. no tenía, o sea, yo no era consciente de absolutamente nada, nada de nada. Y cuando me dicen eso, que me tengo que someter a radioterapia y a quimioterapia, yo tampoco sé lo que me expongo. No sé qué es la quimio, no sé qué es la radio. En mi familia nunca habíamos tenido a nadie enfermo. Lo que me dicen es, me acuerdo las palabras de mi oncóloga Luisa, que me dijo, tienes que someterte a radioterapia y a quimioterapia, no vas a poder ser mamá, tienes que congelar óvulos, vas a perder sensibilidad de las manos y de los pies y no vas a volver a jugar a fútbol. Y me dijo, volverás a jugar a fútbol en casa, en tu barrio, literal. Claro, claro, es que es duro. O sea, al final, como bien dices, como no lo sabes, ¿tuviste miedo en ese momento? Estaba acojonada. Vale. ¿Sabes qué es lo que le dije? Le dije, es que me da igual no volver a jugar a fútbol, le dije, me da igual perder sensibilidad, me da igual, digo, yo solamente quiero saber si voy a vivir. Le dije eso. Digo, dime si realmente me vais a salvar la vida. Digo, me da igual. Digo, yo quiero volver a casa con mis padres. Esa fue mi reacción. Y me dijeron también, tranquila, es verdad que ese tumor es bastante bueno, dice, el 70% se cura. Y le dije, ¿el 70%? Digo, ¿y el demás? Pobre. Digo, ¿el resto qué? Digo, porque yo decía, con la mala suerte que tengo, digo, es que me pasa, ¿sabes? Ya tranquila, tú afortunadamente siendo deportista tienes algo ganado, eres muy joven. Digo, sí, sí, digo, pero por favor. O sea, yo tuve pánico. O sea, de verdad, que no era consciente de lo que realmente me estaba pasando ¿Empezaste con la radio o con la quimio? con la Con radio. la radio. Tú al revés. Efecto, sí, yo al Empecé revés. con la Con la quimio. quimio. Sí, Que me acuerdo que, claro, que estábamos en sí, sí, sí. constante contacto para saber qué pasaba y qué no. Sí. Yo tuve un mes entero de radio, todos los días, de lunes a viernes, y luego estuve casi 11 meses de quimio. No, no, También fue... mucho más heavy que lo mío. Es Sí, que el sí. mío era cerebral. Era delicado. Era Claro, delicado. era muy... Sí, sí, sí. Era diferente. Sí. Yo creo que todas las enfermedades como tal, el cáncer, da miedo. Y yo no sé tú, pero yo cuando fui un poquito más consciente fui como, para mí cáncer era morirse. Ya. Y eso es muy duro. Sí, sí, Y sí. yo solamente pensaba en eso. A mí me da igual volver a jugar a fútbol. Me daba absolutamente igual. Al que tú me dices, no es que yo estaba pensando ya en Roland Garros. Ya no. Solo pensaba en volver a estar bien y vivir con mi familia y estar viva. Recuerdo estar en el TAC y pensar, si tuviera cáncer, ¿qué haría? Antes de que te diagnosticaran. Y yo decía, bueno, pues si lo tuviera y no pudiera salir, el dinero que tengo ahorrado me lo llevaría con mi familia para poder Claro, ya ibas disfrutar. haciendo Sí, tal. que no tenía ni idea de lo que era el cáncer, Ya, ya. pero para que veas, para que veas. Y luego, pues eso, pues hay momentos muy delicados en la vida que fue el cáncer, obviamente, pero también pues, luego el accidente de mi madre, caer en depresión, que eso también pues hace que el deporte pasara, pues eso, a un primer Claro. plano, con lo que era el primer plano, ¿no? Pero para mí el fútbol ha sido lo más en mi vida, o sea, era el fútbol y luego era mi vida personal, mis padres, mi familia, tal, pero el deporte era mi salvación y, como tú decías, dejé de tener ilusión. ¿La volviste a recuperar? No, No la has vuelto a recuperar. no. Y de ahí viene, pues, la retirada del fútbol. Bueno, y ahora cuéntame, el Bueno, pensar en la retirada después sí, de... sí, Porque claro, sí, el caso es, después de nuestra enfermedad, ¿qué es lo que pasa? claro. Claro, tú vas haciendo preguntas, ¿no? A tu médico, a tu oncóloga, en mi caso era la hematóloga, y ellos me decían, ¿no? Que una vez que yo terminara el tratamiento, que podía ser vida normal. Y la verdad que lo agradezco porque son palabras que te alivian mucho. Tengo que decir que obviamente con la quimio tuve efectos secundarios, ¿no? Lo típico, pues cansancio, físicamente estar 2 o 3 días, en mi caso, muy mal. Pero luego con la radio fue totalmente diferente. Lo mismo que tú, de lunes a viernes, creo que eran 15, 20 sesiones. Pero yo sentía que con la radio ya no tenía ningún efecto secundario. O sea que
Yo ya prácticamente estaba haciendo vida normal. ¿Qué pasa? Que yo termino la radio en abril, la comienzo en enero. Entonces yo de enero a abril podía hacer deporte. Podía hacer deporte, yo me sentía bien y Roland Garros es en mayo. Entonces yo internamente pensé, si me recupero, puedo jugar Roland Garros, Wimbledon, US Open, jugar con España y ahí ya termino. Y entonces lo pude cumplir. Fui a Roland Garros, fui a Wimbledon y a final de año pues me pude retirar. La verdad que Qué una bonito. sensación, sí, sí, que no había sentido nunca. Además, a ti también te debió pasar, pero la gente te demuestra el doble de cariño y así fue un poquito como me retiré, ¿no? Después de no haberlo podido conseguir en el 2020, por lo menos tuve la oportunidad y la entereza de poder volver, de poder despedirme como a mí siempre me había gustado. Y así fue. Qué bonito. Es verdad que has sufrido Sí, mucho, sí, de sí. lo que hablamos de tu familia y todo, pero te despediste del deporte de tu vida de la mejor manera posible. Sí, además me acuerdo, mi madre, pues eso, había estado esos 6 meses conmigo. Me acuerdo que me la llevé a Wimbledon, encima en Wimbledon me tocó contra la número 1 del mundo, en la pista central. Era un día que estaba lloviendo, con lo cual la gente en las pistas de fuera no podía jugar, el único partido que se estaba jugando era el mío. Era como que, joder, después de todo lo malo, o sea, como un regalo, ¿no? Como además con mi madre ahí, la verdad que fue precioso. Yo creo que también el deporte te da eso, ¿eh? Te da todo lo que te quita, Puede ser, todo te lo da en otro momento. Pero puede yo que ser. sé, la vida, la vida. Sí. Yo desafortunadamente tengo que decir que mi despido, o sea, mi despedida con el fútbol fue fea. Porque tu último año completo y bien fue el 2019, Sí. pasas la enfermedad 2020, 2021 sigues con la enfermedad o ya ahí te recuperas. Ahí recupero. Ahí recuperas. 2021 recupero, es verdad que 2021 dejo, o sea, me curo del cáncer, fue en marzo. En mayo dejo de tener quimio, es mi última quimio. Y mi quimio fue muy dura. Yo tuve 15 sesiones de 7-8 horas cada mes. De locura. Sí, 7-8 horas y luego lo mío era por etapas, el mes tenía 4 semanas, yo era mis 2 primeras semanas, tenía lunes, martes, miércoles, el lunes tenía sesión de quimio de 7 horas, martes sesión de quimio por 3 horas y miércoles tenía pastillas. Y luego la semana siguiente tenía lunes y martes, tenía que ingresar en el hospital porque me venía todo por vena, todo el día. Pero no era la quimio directamente eso, no eran otras cosas, otros fármacos. Y entonces recuperaba como esas 3 semanas que me quedaban, 2-3 semanas, el mes siguiente tenía que volver a lo mismo, ¿no? Y eso eran como ciclos de 5. ¿Qué pasó? Que las primeras sesiones muy bien porque era deportista y estaba muy fuerte porque justamente había pasado la pandemia y habíamos trabajado un montón por si volvíamos a jugar. Pero en mi último Vas acumulando, ¿no? pues sí, mis últimas 2 quimios fueron horribles, porque yo había adelgazado mucho y pesaba 63 kilos, yo mido 1,75, me quedé en 42 kilos, estaba muy débil, ya no podía como ya no podía levantarme de la cama, fue horrible, ya no comía, los olores no sé qué tuviste efectos secundarios durante la quimio, pero yo no podía respirar No, un no, olor. nada que ver con lo tuyo, nada que ver. Yo no podía, mi boca, bueno, yo perdía los dientes, se me rompían los dientes, la boca lo tenía, o sea, a mí me salía cero, todo, Claro. seca. Yo tenía pareja, tuve que dejar a mi pareja porque yo no podía vivir conmigo misma. O sea, yo no podía cuidar de mí misma como voy a cuidar de una relación. No. De hecho, yo necesitaba a mis padres para que cuidaran de mí. Y bueno, es verdad que me curo mi última quimio. No pude ni celebrarlo de lo débil que estaba. Yo llevaba 10 días en el hospital, que recuerdo que no comía nada. Y bueno, me dan el alta, muy bien, tal, me voy para casa. Y a los 3 días me mareo, porque obviamente estaba muy débil y me tienen que volver a ingresar casi 12 días. Es donde mi madre se queda conmigo. Mi madre se vino conmigo a Madrid a
a cuidarme durante 9 meses y bueno, es verdad que me voy recuperando poco a poco, pero sigo sin comer todo pues, por día. Y un día me dicen, Virginia, ¿quieres sopa? Y yo dije, por favor, digo, no me traigáis olores, digo, es que no podía, es que vomitaba. Espera, que no llegaba a vomitar, pero siempre tenía Ya. la arcada de ¿qué me pasa? Y un día me dijeron, Virginia, tenemos helados. Dije, ay, un helado. Y me dieron el helado y es a partir del sexto día, sí, más o menos, el séptimo así, me dijeron lo del helado y empecé a comer como helado y ya empecé a sentirme mejor, ¿no? Mi madre se quedó conmigo 2 meses más Claro. para que, obviamente estaba muy débil para poder Sí, sí, reaccionar y no, demás. Y bueno, con la mala suerte de que mi madre se iba un lunes y un miércoles pues íbamos con el coche y tuve un accidente con mi madre, la cual se quedó en silla de ruedas y eso para mí fue muy duro, ya, mi madre. muy duro. Muy duro porque yo ya había empezado a entrenar con mi equipo, volví a tener la ilusión, ¿no? De volver a competir, de volver a pisar un campo de fútbol, de volver a tocar la pelota, de volver a estar en un vestuario con mis compañeras y me pasa todo lo que me pasa, ¿no? Y fue muy duro para mí. Fallamos. Ahí pasaste tú a cuidar a tu madre, ya, No cuidar a mi madre, no. a cuidar a tu familia, a todo el mundo, ¿no? Tampoco creas que cuide. Ya. Yo estaba en Bueno, un momento, yo estaba en un momento muy complicado en mi vida, caí en depresión, em, fue muy duro. ya no, al Hablar. final son desgracias, son accidentes. Porque hablábamos, ¿no? De cuando nos pasa la enfermedad, lo que realmente lo sufren nuestros familiares. Sí, sí, Porque tú sabes lo que hay, cómo lo vives, tú sabes que vas a salir, pero lo que realmente no sabes qué va a pasar son tu familia y tus seres cercanos que al final no saben qué van a pasar. Pues me pasó lo mismo con mi madre. Y el sentimiento de culpa fue muy, muy grave. Yo estuve en depresión casi 4 años. La vida me cambió completamente. De estar en lo más alto del fútbol femenino, en tener un cáncer, ser muy apreciada, tener un accidente con mi madre, sentirme culpable porque yo llevaba el coche, que no tuve la culpa, ya, que mi madre estuviese en silla de ruedas, que mi padre se tuviera que ir a vivir a Toledo, porque nos fuimos al hospital de Toledo, que fue lo mejor que nos pasó para volver a empezar una vida que teníamos que empezar no solo mi madre, claro. sino toda la familia. El sentimiento de culpa que para mí fue muy doloroso, volver a casa y toparte con la realidad. Yo volví a redebutar en el fútbol, algo que quedará para la historia, que para mí fue increíble. Mi cabeza decía que no. Mi cabeza sabía que una parte de mí pues había muerto en el fútbol y era súper consciente de ello, pero no quería decir adiós. No quería renunciar a lo que me había dado tanto en la vida, pero llegó un momento en el que paré y dije, o el fútbol o yo, porque yo no vivía, no vivía. Y entonces me di cuenta de que tenía que darme la última oportunidad como tal, como futbolista, sabiendo que mi carrera deportiva iba a acabar, porque yo lo que quería era volver a casa con mi familia. No, no, bueno, que me quedo un poco sin palabras, ¿no? Obviamente conocía todo esto, pero en ningún momento contado por ti, en ningún momento el proceso entero, ¿no? Y oye, al final lo único que te puedo decir es que me alegro que estés aquí, que estemos aquí Carly. y que sea, oye, por muchos años, pero me quito el sombrero porque la verdad que vivir así o sobrevivir así no es fácil y creo que tú lo has conseguido. Sobrevivimos. Yo siempre lo digo cuando, pues eso, con la gente que empatizamos un montón, ¿no? En las enfermedades, o sea, que ahora se habla mucho, ¿no? Y tiene nombre y apellido, salud mental. Lo importante que es eso en el deporte, en la élite, en la vida. En la vida, sí, sí. Sí, en la vida. Y somos gente valiente. Hay personas que vamos hacia adelante, que no dudamos, que seguimos hacia adelante, pero el otro día también tuve una charla y lo comenté, ¿no? Ahora soy más feliz que antes. Sí, pero yo trabajo para ser feliz. Claro, Tienen años muy malos que no quiero levantarme de la cama, claro, claro, claro. momentos muy complicados. Tú lo sabrás, tú también las habrás tenido en tu enfermedad, no quieres levantarte porque estabas cansada,
porque la vida te está golpeando muy duro, a pesar de que todo el mundo ve el lado bueno, Ya. que la vida no es solo eso. No, está claro, está claro. Y ahora, por ejemplo, una vez pasado ya todo esto, mm, ¿te veías con el futuro o el post-fútbol con lo que estás haciendo ahora? ¿Lo visualizabas o es algo que te ha ido llegando? Me he ido llegando. Yo, Carla, No, vivías el presente, ¿no? totalmente. Ya. Yo hubiese, si a mí me hubiesen dicho hace 6 años, ¿qué estarías haciendo a día de hoy? Yo estaría jugando en la élite, ganando mucho dinero y siendo futbolista profesional sin duda alguna. ¿Qué pasó? La realidad no fue esa. Claro. Y a medida que iba pasando el tiempo, cuando me retiré me di cuenta de que tenía que esforzarme en algo que me gustara. Y obviamente soy súper consciente de que lo que me ha dado tanta vida durante muchos años que ha sido el fútbol, quiero seguir trabajando en ello. Es verdad que no me dedico jugando en Ya. el campo, Bueno, pero hay muchas facetas, no claro, solo... pero me saqué en máster de dirección deportiva, hice un curso de comunicación, soy en la tele, vivo por y para el fútbol femenino, para hacer crecer este deporte tan bonito, y eso me sana todo lo que he vivido. Yo estoy en paz con la vida, con el deporte, con el fútbol. Mira, una mariposa. Para que veas. Eso es buena suerte, dicen, ¿no? Sí, totalmente. La vida. Y creo que al final eso es lo bonito de todo ello, ¿no? O sea, es verdad que he tenido una carrera deportiva muy bonita, he sufrido mucho en la vida porque obviamente tal, pero soy la persona que soy, de hacer todo lo que he vivido y me dedico a ello por lo que he vivido también. Y eso me gusta. No, está claro, o sea, lo que hemos vivido no lo podemos cambiar. Eso le iba a decir. Digo, tú, dentro de todo lo malo también, que vivimos cosas muy bonitas, al Sí, final, no. mira dónde estás. Sí, yo ahora la verdad que estoy muy agradecida, o sea, la vida me ha cambiado radicalmente. Antes decías, ¿no?, que con la enfermedad te habían dicho que no podías ser madre. Bueno, a mí me dijeron, no me dijeron lo mismo, pero me dijeron, oye, si quieres ser madre, congélate óvulos. Es cierto que yo lo tenía en mente, pero a raíz de la enfermedad tuvo que ser todo como muy rápido y bueno, ahora pues mírame, ¿no? Madre de dos gemelas, no puedo pedir nada mejor, un regalo de la vida y la verdad que muy contenta. Mira, la vida, cómo nos cambia. ¿Eh? Sí, la verdad es que sí, A mí es un placer poder estar aquí, poder contar nuestra historia, igualmente. que creo que es muy importante. De hecho, tengo que decir que yo hice público mi enfermedad, Por ayudar a los demás. sí, y me ayudaron más la gente a mí que yo a ellos, para que veas. De hecho, el Atlético de Madrid, yo jugaba en ese momento en el Atleti, me dijo, oye Virginia, ¿quieres que digamos algo en la red? Dije, esperad a que yo pueda hacerme un vídeo. De hecho, tengo un vídeo, ¿no? Después de, de la operación, que me grabo con una venda Sé en la cuál es, sé cuál es. cabeza y hago público, pues, que me acaban de operar, que obviamente tengo un tumor. En ese caso, el tumor era benigno, supuestamente en 3, 4, 5 meses volvería a tal, que la realidad luego no fue esa. Pero realmente yo lo hice público para hacer entender a la gente de que era deportista, de que me había cuidado toda la vida, de que estaba en la élite y que aún así la gente enfermaba, ¿no? Y quería hacerlo público para poder transmitir a la gente pues, que todo se salía, que obviamente la realidad de la vida era esta, para, que para yo poder ayudar a la gente y lo que realmente me encontré es que la gente me ayudó a mí. Y es verdad, Carla, a mí me ayudaron muchísimo las personas, las vivencias, recuerdo que me escribía un montón de gente, me sentí súper apreciada, queridísima, me contaban las experiencias de ellos, de sus familiares, de lo que estaban viviendo y me escribía con un montón de gente y era como, es que no llega me llevaban cartas, postales de gente de otros países. Buah, me sentí de verdad empoderadísima con todo ello. No, o sea, al final yo lo hice público porque lo que te digo, ¿no? Estábamos en agosto y en septiembre, octubre se iban a jugar Roland Garros y US Open, que son 2 de los 4 Grand Slams que tenemos al año. Entonces yo tenía que dar un motivo, o sea, por el cual no iba a estar en esos torneos y probablemente, claro, ahí nunca sabes si te vas a curar o no y probablemente en los siguientes tampoco. Entonces lo hice un poco para, digamos, justificar mi ausencia del Del tema. circuito, ¿no? Y oye, pues
lo mismo, que la gente supiera que yo tenía una enfermedad, que iba a pasar por ese proceso y como bien dices tú, o sea, nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento, en el momento en que menos te lo esperas. Y la verdad que como bien dices, recibí muchísimo cariño, o sea, eso sí que no me lo podía imaginar en la vida, el alcance que eso podía tener. Y para mí ahí el hecho de que las redes sociales estén a día de hoy, para mí fue muy positivo, porque fue la manera un poquito de exponer mi caso, de presentarme en ese sentido con la enfermedad. Y lo agradezco, pero sí que es verdad que las redes sociales a veces dan un poco Yo de miedo. también cogeo ahí. Es verdad que creo que las redes sociales a día de hoy es algo muy importante para todo, para venderte, para hacer conocer una historia que al final es súper importante, pero sí creo que es un arma de doble filo, Se han sobre todo para los llevado, deportistas de élite, ¿no? Y se han para la llevado a un gente, extremo, ¿no? sí, sí. Y sobre todo hay plataformas que son muy duras y que todo el mundo cree que puede tener voz y voto a algo que realmente no es. Ya. Yo sufrí. Es verdad que muy afortunadamente había muchísima gente, muchísima, y me quedo con todos ellos que al final Claro. fue muy positivo para mí, que la gente me apreciaba mucho, pero yo tuve comentarios muy duros, y solo por ser mujer y querer dedicarme al fútbol. Y ¿Y muchas veces lo digo, ¿eh? te dedicabas a leerlos o a verlos? Sí, no me quedaba otra. Tenía mucho tiempo libre, la realidad ya no jugaba a fútbol, tenía mucho tiempo libre y me dediqué más a las redes sociales que obviamente al deporte. Y en ese momento pues a mí no me podían decir absolutamente nada, Ya. porque ellos no estaban, no tenía contrato, yo sabía perfectamente lo que hacía y siempre con la educación máxima posible. Pero sí, he llegado a tener comentarios de Calva, te mereces lo peor, me comparaban con jugadores de fútbol, ¿no? Que tenían alopecia y demás, y se metían conmigo solo por ser calva y por ser mujer futbolista. Si hubiese sido Y bailarina, seguro quizás que por eso no pertenecer pasaría. a un equipo y que aficionados de otros equipos, ¿Qué va? no. Solo por jugar a fútbol. Pero digo, si Que- hubiese sido bailarina o si me hubiese dedicado, yo qué sé, al ajedrez, no me hubiese pasado eso. Y la realidad era esa. He tenido comentarios muy malos, pero obviamente tiran mucho más los buenos. Y sí creo que al final también soy una persona, pues eso, muy activa en todo, soy una persona muy valiente, muy fuerte, y no lo considero por todo lo que he vivido, sino porque siempre he sido así, me ha tocado eso desde pequeñita, y a mí esos comentarios nunca me han afectado, ni como lo deportivo ni lo personal. Pero a otra persona, Es lo que te iba a decir ahora. O sea, ¿tú crees que las redes sociales a los jóvenes de hoy en día, jóvenes entre 14 y 20 años, eh, les hace daño? O sí, sea, sí, sí. el hecho Hablo de de... personas, ¿eh? Sí, sí, Ya sí, no ya hablo no ni de, hablamos de deportistas. no, ni de jóvenes, ni de... No, creo que cada persona es como es y creo que las redes sociales, lo que te digo, es un arma de doble filo. Es muy bueno para muchas cosas, pero es muy malo para tantas otras y salud mental. Sí, Estábamos hablando antes también. Hoy tiene nombre y apellido, sí, sí. pero en nuestros tiempos Sí, además, eso es no que es era. algo que siempre ha pasado, o sea, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es Siempre, que se pasaba por alto. totalmente. Y si es verdad que eso, la gente ahora mismo pues tiene voz y voto para todo cuando realmente no debería de ser así. Porque hay gente muy mala. No, no está claro. Hay gente que se aburre mucho en la vida y se mete más en la gente, en la vida de los demás, cuando realmente no tienen ni idea de lo que es. ¿Qué debe hacer a ti? Obviamente. Tú lo ves desde fuera también, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Además, en nuestro deporte me acuerdo un caso muy sonado, el de Osaka, la jugadora japonesa. Ya había ganado Grand Slams y ella sentía que algo no iba bien, que no bueno, que no estaba disfrutando, que no estaba sabiendo, pues, no sé, o manejar el éxito, lo que sea. Pero ella, para mí, creo recordar que fue de las primeras que dijo, oye, no estoy bien mentalmente, no estoy bien ahora para después de un partido exponerme a los medios de comunicación y creo que fue de las primeras en renunciar a ruedas de prensa, no ir a ciertos torneos, parar unas semanas, unos meses por intentar recuperarse y yo creo que eso hizo muy bien a nivel mundial. O sea, Sí. al final que una jugadora como Saka,
que número uno, Grand Slams, alzara la voz y dijera, oye, que igual tengo que parar porque mentalmente, emocionalmente no me siento bien para seguir compitiendo y hacerlo saber, ¿sabes? Hacérnoslo saber a nosotras. Yo creo que eso fue un antes y un después. Y la gente no es consciente. No, No es consciente de que somos personas, que la élite está muy bien en muchos aspectos, pero que llevas al cuerpo humano, a la cabeza humana, a lo máximo posible y que eso es complicado. Ahora también lo vemos mucho en artistas, y lo veo en cantantes y demás, y es como piden un parón. un parón porque realmente la cabeza no funciona y dicen, no, es que la gente, lo que digo, que la gente tiene mucho voto. No, es que ganan un montón de dinero, es que sí, gano dinero, pero no soy feliz. No. Y tal cual lo gano No, también lo puedo perder, o sea, no ven el sacrificio y las renuncias que hay detrás de todo eso. claro que la gente opina porque quiere, pero realmente nunca sabe lo que se expone en todo y es muy complicado. Y sobre todo también pues la evolución también del fútbol femenino. La evolución del fútbol femenino es verdad que antes te exponía muchísimo menos a ello porque no te conocía a nadie, Totalmente. pero a día de hoy que ha crecido tanto, es muy bueno, obviamente estamos súper agradecidas a ello y queremos seguir triunfando en el fútbol femenino, seguir creciendo, pero es verdad que te expones a muchísimas más cosas y a eso es Sí, sí. el machismo que tenemos Total. todavía en muchísimos aspectos, sobre todo en el deporte femenino. Sí, sí, yo veo, por ejemplo, el esfuerzo que has hecho tú, que han hecho compañeras que han jugado contigo, las que están hoy en día en activo, que ya no solo juegan, ¿no? Sino también tienen una lucha interna, una lucha colectiva para que su deporte sea mucho más profesional, se les tengan mucho más en cuenta. Y por eso yo creo que el Mundial de 2019 ahí hizo un clic, ¿no? Porque aunque aún estamos a distancia y a distancia del deporte masculino, creo que cada vez la gente es más consciente que también hay que darle voz y voto al deporte femenino. Que hablando del mundial, que es verdad que obviamente poco a poco estamos creciendo cada vez más, que yo afortunadamente he vivido 2 mundiales. Yo viví el primer mundial de la selección española, donde nos fuimos a Canadá, no vino ni Pirri con nosotros, luego llegamos a Mundial 2018 Francia y vino un montón de prensa, y recuerdo perfectamente cuando nos fuimos de vacaciones, o sea, fuimos conscientes de la repercusión que había tenido en España, de lo que está, pues eso, un antes y un después del fútbol femenino, y luego llega el siguiente mundial y se gana. O sea, es que Eso es una locura. O sea, es que es una locura. O sea, es que el fútbol femenino ha crecido en 10 años una barbaridad. Y creo que al final eso es muy bueno, muy bonito, pero que realmente no somos conscientes. Sobre todo lo que te decían, las niñas pequeñas no son conscientes de lo que hemos luchado para poder estar aquí a día de hoy. Como la exposición que tenemos hacia la gente y lo que te vuelvo a repetir, el machismo que realmente hay, porque aunque no sea Sobre todo en el mundo del fútbol, es sí, que es en el exagerado. fútbol, totalmente, en el mundo del fútbol, porque es que eso es lo que decimos, es que en el deporte del tenis, afortunadamente, seguramente hay que crecer mucho más todavía, pero que afortunadamente no habéis tenido tanto eso, pero nosotros sí. Hay mucha gente que es consciente de ello, pero hay mucha gente que no, sobre todo cuando no se vive en entornos deportivos, porque esto no pasa solo en lo deportivo, pasa en la vida. ¿Pero tú crees que no son conscientes o no quieren ser conscientes? Porque para mí personalmente es que no quieren ser conscientes de que la mujer a día de hoy puede tener el mismo éxito, el mismo poder que un hombre. Lo que pasa es que no están acostumbrados a verlo o a escucharlo. Totalmente. Yo creo que es una condición de cómo te han educado, cómo has vivido durante... Porque a día de hoy es súper abierto muchísimos temas y tal, pero creo que al final es un tema muy tabú que a día de hoy obviamente estamos quitando esas barreras, ¿no? Que poco a poco cada día se van quitando, pero eso es con mucho trabajo y sacrificio. Pero es que en el deporte, sobre todo en el fútbol femenino, hay muchísimo y es verdad, Sí. es la realidad. Y el otro día hablando de machismo y todo eso, o sea, mira la vida, el otro día estaba escuchando yo así por las plataformas y demás y escuché una canción. ¿Te acuerdas de 3+2? No, de Operación Euro Junior, de esos, Operación Triunfo Súper Jóvenes. ¿Os acordáis o no? Yo no, pero, Tío, pues pero era, a lo mejor sí. no sé, yo tendría a lo mejor 10, 11 años y eran niños que cantaban. Tenían una canción que es que muy loca. Y la canción me la puse y era como, decía como, las mujeres cada día van a más, no sé qué tal. Hace 20 años. Y era como, tío, es que la gente era consciente de ello, pero no se ha hecho hasta el día de hoy.
Ya. O sea, para que vean lo que realmente estamos trabajando y cómo nos está costando poder Sí. ir hacia adelante. Y hablamos de machismo porque la gente siempre dice, no, es que las jugadoras de fútbol quieren cobrar lo mismo que los jugadores, no sé qué. No, tal. es que no es eso, es que no lo entienden todavía el mensaje. Totalmente. Ya, ya, La gente no es consciente de lo que realmente pedimos es igualdad de condiciones. ya. O sea, nosotros queremos que si un club tiene masía para los chicos, que tengan masía para las chicas. Sí, Si un club tiene 20 equipos de fútbol masculino, que tenga las chicas 20 clubes de fútbol femenino. Y Sí. se acabó nada más. Ya. Igualdad de oportunidades. Y creo que al final, obviamente, volvemos a lo mismo. Las redes sociales, la gente tiene mucha voz, la gente puede opinar de absolutamente todo. Sí, está claro. Y eso crea Sí. Bueno, a ver si discusiones. poco a poco siguen los avances, aunque todavía estemos lejos. Es lo que deseamos, que poquito a poco, al menos que hayan avances. Sí, tampoco nos queda otra que ir hacia adelante. También te digo, Carla. Ya. Sí. Y tanto. Y no, lo que te voy a decir es que lo bonito de todo esto, y creo que al final es lo que nos llevamos, ¿no? Que son las personas. Y que hace 7 años nos conocimos, enfermamos juntas, hicimos el primer evento juntas. Después de 7 años volvemos a estar juntas aquí en otro evento y que ojalá nos veamos dentro de 7 años más. Y hagamos hecho historia, ¿no? Y como No, yo creo sociedad. que lo más importante es lo que tú dices, ¿no? Que nos podamos seguir viendo, pero que sobre todo de aquí a 10 años nos miremos a las caras y digamos, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, ha mejorado y Valió la pena, que algo hemos conseguido. Exacto. que valió la pena seguir luchando por nuestro deporte, por ser mujeres valientes y sobre todo pues por una sociedad mejor. Muy bien. Larga vida, Vir. Un placer.